¿Eran nuestros abuelos más felices que nosotros? La respuesta es un rotundo sí. Cuando he comentado esto y me he referido a que tenemos una epidemia de depresión, ansiedad, estrés y todo tipo de trastornos mentales, cosa que de media nuestros abuelos no tenían, algunos usan el argumento de que es que en la época de nuestros abuelos no se le daba tanta importancia a la salud mental y por lo tanto no podemos compararlo, no tenemos datos con qué comparar esto. Y eso no es del todo cierto, pues hay algo que sí se está midiendo desde el año 1906, que es la tasa de suicidios. Si nos fijamos en este gráfico, desde 1980 hasta 2021 estamos en plena tendencia alcista. El récord en España lo batimos en 2022, superando la tasa de los 8 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa que solo se había superado en periodos de posguerra, sobre los años 1919 y 1939. Es decir, en la actualidad, la tasa de suicidios es similar a los periodos de posguerra, cuando apenas había esperanza. Hay algo que no ha cambiado en ningún momento de la historia. Aproximadamente el 80% de las personas que se quitan la vida son hombres. Y el porqué de este dato también lo vamos a ver. Lo que preocupa en la actualidad es que ha bajado la edad de las personas que deciden quitarse la vida, así como han aumentado el número de trastornos mentales en personas jóvenes y adolescentes. La pregunta sería, ¿por qué? Y vamos dejando los suicidios a un lado. ¿Por qué la gente hoy en día es tan infeliz con respecto a nuestros abuelos? Pues teniendo en cuenta que todo esto es multifactorial, veámoslo. Y aclaro, no hay que recurrir a este tipo de medición, el tema de los suicidios, pues algunos olvidan de que muchos abuelos siguen con vida y ellos mismos tienen las respuestas al por qué ellos eran no un poco más felices, sino muchísimo más felices que nosotros. Como decía, esto no se debe a un solo factor, son muchos los factores que están interviniendo en esto. Y vamos a comenzar por un factor contundente. Esto lo hablaba con una psicóloga, ella me decía, incluso en un matrimonio de la época considerado machista, los abuelos estaban mucho más tranquilos. ¿Por qué? Antes estaban muy claros los papeles de cada uno y lo que se esperaba de ti. Es decir, mi abuelo trabajaba 14 horas al día, ganaba dinero, no mucho, pero suficiente. Y mi abuela cuidaba la casa y los niños, 8 niños para ser más exactos, entre ellos mi padre. Mis abuelos, al igual que todos los abuelos de ese pueblo, no formaron matrimonios de conveniencia ni se obligaron a las chicas a casarse con quien no querían. Eligieron libremente con quién casarse. ¿Y qué virtud era la que le pedían a un hombre? Que fuera buena persona y que fuera trabajador. No buscaban a un hombre con mucho dinero, más que nada porque se casaban cuando el hombre no tenía prácticamente nada. Ambos construían sus vidas, su hogar y su familia. Habría excepciones, pero lo más común eran los hombres pobres y se casaban con mujeres pobres. Y una vez que se unían, mejoraban su situación financiera trabajando como un equipo. Para escribir La involución, le pregunté a bastantes abuelos qué era lo más importante en la vida. La respuesta, por unanimidad, fue la familia. El 100% de los abuelos me respondieron que su propósito de vida era formar una familia. Y a partir de ahí ya vendría el resto. Preguntemos a la gente joven hoy en día cuál es su propósito de vida. Yo. Tener un mejor cuerpo, ganar más dinero, tener más éxito, yo y yo. Preguntemos a una mujer, yo y yo. Nuestros abuelos hablaban usando los términos nosotros, familia. Hoy día hablamos con el yo, individualismo. Nuestro propósito en la vida comienza con el yo. Y si no tenemos un propósito que vaya más allá de nosotros mismos, estamos acabados en vida. Y la vida, tarde o temprano, te recordará este dato. Esto nos lleva a otro factor, que serían las expectativas. Esta es una pregunta que hizo un usuario en Quora. ¿De qué le vale realmente vivir a la gente normal? ¿Madrugar para estudiar
estudiar, madrugar para trabajar, una vida condenada a cumplir horarios y tareas, envejecer y morir. ¿Qué clase de vida es esa? Creo que esa pregunta resume perfectamente el problema que tenemos en la actualidad, sobre todo si piensas desde el yo. Ahora paso de mis abuelos a mis padres. Yo siempre he recordado a mi padre trabajando. Él siempre ha tenido negocios. Se despertaba a las 5 de la mañana y no volvía a casa hasta las 10 de la noche, a veces incluso más tarde. Mi madre era la que se encargaba de cuidarnos y de educarnos. Mi padre siempre decía, la mejor herencia que se le puede dar a un hijo es enseñarle a trabajar, a buscarse la vida. ¿Pero por qué trabajaba tanto mi padre? No era para darse grandes lujos, lo hacía para darle cierto nivel de vida a su familia. Cada hora de trabajo que dedicó lo hizo para que nosotros tuviéramos una mejor vida. Trabajó para que no nos faltara de nada y nunca nos faltó de nada. Y mi madre pues disfrutó de cada cosa que conseguían sus hijos, de ir a hablar con los profesores, de alimentarnos, de vestirnos y de vigilarnos para que no nos buscásemos problemas también. Ahora bien, es fácil olvidar lo importante cuando el cerebro se centra únicamente en lo que ve el chico que hace esta pregunta. La vida es madrugar para estudiar, madrugar para trabajar y cumplir horarios y luego envejecer y morir. Pues qué triste, ¿no? Si se ve la vida de esa manera. Cuando olvidamos que entre medias de todo eso amamos, nos sentimos amados, los ratos con los amigos, las risas, los abrazos, los libros que puedes leer, lo que puedes hacer por el mundo y por la gente que te importa, la familia. La gran mayoría no tenían coche y eran felices, no tenían teléfonos móviles y eran felices, no había internet y no podían estar conectados con todo el mundo más allá de sus amigos más cercanos o la gente del pueblo. Y sí, ellos eran felices y conseguían hacer felices a los miembros de su familia. Entonces, como sociedad, evolucionamos tanto que llegó uno de los mayores destructores de la felicidad, las redes sociales y toda herramienta tecnológica que te conecte con todo el mundo a todas horas. Ahí donde las tienes, las redes sociales han sido el mayor cáncer de la humanidad. Y esto es muy fácil de explicar, pero al mismo tiempo algo complejo. Nuestros abuelos eran felices, entre otras cosas, por las expectativas que tenían, o dicho de otra manera, porque no tenían demasiadas personas con las que compararse. Trabajaban 12 horas, o 16 horas algunos, apenas sin derechos laborales, y aún así estallaban de felicidad cuando le subían el sueldo, porque eso significaba que podían aportar más dinero al núcleo familiar y darle una mejor vida a su mujer y a sus hijos, la familia. Hoy en día una persona tiene un trabajo de 8 horas con todos los derechos laborales, un sueldo más o menos decente, justito pero decente, abre las redes sociales y descubre que es un pringao porque no tiene un Lamborghini y trabaja para otra persona. Yo cada vez que me saltan los anuncios de crío de 25 años enseñando su ganancia de 15.000 euros al mes y mira mi Lambo, pasé de cocinero a ganar 80.000 euros al mes y quiere dejar de ser un pringao y conseguir lo que yo tengo, compra esto o compra lo otro. Abre las redes sociales y parece que eso es lo normal, que todo el mundo tenga Lambos y gane 20.000 euros al mes. Si la mayoría de personas se comparan con eso, evidentemente van a vivir frustrados. Y no digo que no persigas tus sueños ni que persigas eso, pero ya sabéis que yo soy de la opinión de que si para ser feliz necesitas un Lambo, es porque eres un idiota profundo. Nuestros abuelos no estaban expuestos a tantos mensajes de este tipo. De vez en cuando iban los vendedores de crecepelo por el pueblo, pero poco más. Pero la mayor cagada que hemos tenido como sociedad es cargarnos las relaciones a todos los niveles. Pleno siglo XXI y estamos hablando de la aniquilación de las relaciones monógamas, es decir, aniquilar el concepto de familia, aniquilar el propósito de vida más común de nuestros abuelos. Se nos dice, claro, monogamia, pero es que el hombre ponía los cuernos a su mujer o se iba a los sitios de luces rojas mientras la mujer se quedaba en la casa. Y quizás sea porque la mayoría de los abuelos que consulté vivieron en pueblos pequeños, pero lo más común era la fidelidad, no por nada, sino porque no tenían opciones reales para poner cuernos. ¿Había cuernos? Por supuesto que los habría, pero no era lo común. Insisto, no tenían demasiadas personas con quien ponerlos. Esto se lo pregunté a bastantes ancianos
hermanos y me decían, ¿cuernos? ¿Con quién se los ibas a poner? Si una mujer se acostaba con un hombre casado, esa mujer tenía que irse del pueblo como si tuviera la peste. ¿Sitios de luces rojas? Pues lo sabía también, eran diferentes, pero lo sabía. Pero hay un dato curioso, y es que en aquella época el negocio de vender tu cuerpo no era tan buen negocio como lo es hoy en día. A pesar de que no había tanta oferta, se recurría a aquello muchísimo menos que hoy. Eso sí podemos afirmarlo con rotundidad. Es decir, hoy día una profesional de las luces rojas puede ganar 5 veces el sueldo de un trabajador normal. Y eso ocurre porque ahora se consumen estos servicios mucho más. En la época de nuestros abuelos, estas mujeres mal vivían, y eso que tenían muy poquita competencia. He escuchado historias de nuestros abuelos que se hacen pasar como si hubiera sido lo común, pero tras hablar con muchos de ellos me he quedado sorprendido de cómo recuerdan ellos la forma de vida que tenían y lo claro que tenían lo que de verdad importa en la vida. Respondiendo a la pregunta de por qué son los hombres los que más se quitan la vida, tiene mucho que ver con las expectativas. Siempre se espera mucho más de un hombre que de una mujer. El hombre tiene mucha más presión. Eso fue así con nuestros abuelos y lo sigue siendo así hoy en día. En la época de nuestros abuelos, el hombre debía soportar toda la carga del trabajo para poder mantener a su familia. Hoy en día, a pesar de que la mujer compite en el mercado laboral y tiene su propio dinero, estamos en las mismas en este sentido, pues aún así el hombre se le exige cierto éxito en la vida para considerarlo como pareja. Debemos tener en cuenta un dato que explica la presión a la que se somete un hombre, y es que el hombre, si le gusta a una mujer, no mira su situación financiera. Posiblemente sea lo último que mira un hombre a la hora de conocer a una mujer, pero un hombre sí puede ser descartado por las mujeres si su situación financiera está jodida. Una mujer de atractivo físico promedio, incluso tirando abajo, no va a tener problemas para tener una relación o llevarse a un tipo a la cama. Un hombre de atractivo físico promedio lo tiene bastante jodido, y si es tirando abajo ya ni te cuento. Y termino con una reflexión que le escuché a un sabio referente a eso de gozar de una libertad en la que nadie te molesta por la mañana, puedes hacer todo lo que quieras durante el día y nadie te va a incordiar por la noche. Eso nosotros lo estamos llamando libertad. Este sabio lo llamaba soledad. Y para entender la unión de factores que se han dado en la sociedad actual para que estemos tan jodidos, la involución del siglo XXI. Un abrazo, chicos.